A ver, el tema de políticas culturales, en el trabajo que vengo haciendo, digamos, en general creo que toda política cultural de cualquier actor, social, comunitario, funcionario público, etcétera, etcétera, toda es una acción política sobre la cultura y siempre es pública. No construimos nada en privado. Por eso es que no me dedico al mercado, ¿no? Ni me parece que el mayor operador debería ser el mercado. Ahora, ¿cómo veo el panorama? En su mayoría, digamos, hay como dos tendencias, ¿no? Que pasa mucho también en la polarización del país. Entonces, los que creen en el mercado acusan a los otros de estatistas y los que son comunitarios acusan a los que se dedican al mercado y, ¿no? Como una polarización y un pensamiento binario sobre el proceso. Hay procesos muy interesantes en todas las áreas, ¿no? Lo que pasa es que la política no es el discurso que se escribe, esa retórica que está expresada en los documentos, que puede ser rebasada por la acción o puede ser acotada por la acción. ¿Qué significa eso? Que pueden estar escritas palabras maravillosas, la paz, la ciudadanía, las posibilidades de la cohesión social y realmente son cuatro eventitos que no generan nada. Y puede pasar lo contrario, una enunciación corta de voy a hacer una aportación cultural, digamos, a este barrio, o voy a generar un proceso performático, voy a hacer una instalación que transforme y haga un guiño sobre el espacio público y no diga nada más. Puede ser una acción de una profundidad y una robustez tremenda. Entonces, el error que considero yo, el error es pensar que la expresión de la política está en el discurso y no en los actos instituyentes o de lo político instituyente que pueden transformar procesos. Y como digo, eso lo encuentras en todos lados, dentro de la universidad o en las universidades públicas, en las universidades privadas, con colectivos, dentro del mismo gobierno federal, que se evalúa muy en general, pero con toda seguridad, si uno se pone a revisar procesos, deben haber procesos maravillosos y deben haber otros que se publicitan mucho, pero no guardan, digamos, correspondencia con el acto de publicidad, que es el acto probo, el acto ético, ¿no? Y que llevan mucho dinero y mucho recurso y finalmente no producen ciudad, ciudadanía, construcciones y posibilidades. Y yo diría que hay que revisar mucho más la acción que el discurso, porque pues el papel aguanta todo. Por eso es que las Específicas, ¿no? gramáticas son tan importantes. Es decir, la gramática como escribes la realidad, pero no como la escribes en la retórica, sino cómo vas desplegando lenguajes en los territorios, sean museísticos, sean patrimoniales comunitarios, sean de jóvenes, sean de posibilidades. Y hay muchos proyectos que no son revisados desde lo cultural y evidentemente están poniendo de presente esa acción cultural, y hay otros que se llaman culturales solamente porque son exhibición artística. No está bien, no está mal, pero una exhibición difícilmente transforma la posibilidad del territorio y de la relación de las personas con su construcción plural en relación con otros. Entonces, no es que se tengan que acabar las exhibiciones o no, es ¿y para qué las estás haciendo? Y ese para qué es la política. Si yo las estoy haciendo para formar públicos, pues no estoy haciendo ningún tipo de posibilidad de transformar las dinámicas occidentales donde unos hacen y otros miran, ¿no? Y entonces el arte y el proceso estético se convierte fundamentalmente en un ornamento y no en una estructura transformadora. La política cultural tiene que fijarse en aquello que moviliza las posibilidades de estar juntos de otras maneras. Y si esas otras maneras para la imaginación, para las memorias, para las formas de estar juntos no están dadas, pues son ornamentos. Muchas políticas se expresan de manera, eh, digamos, se expresan eh, en ornamentos, ¿no? Y por eso pensamos que a la gente no le interesa el arte. No, no le interesa allí donde no tiene posibilidad de participar y ser de otras maneras, ¿no? Además, porque le han dicho que eso sí y que él no tiene ese bagaje o ese conocimiento para participar de aquello. Por lo tanto, al ser discriminatoria y no incluyente, las personas no tienen por qué participar. Desde la base. Digamos, el Estado tiene la obligación de garantizar los derechos culturales y para eso están las leyes, etcétera, ¿no? Tiene la obligación
de generar, digamos, procesos, detonar procesos de creatividad y procesos donde el patrimonio pueda ser generado de otras maneras. Pero en general se dedica a la conservación y al estímulo, ¿no? Es una palabra bien compleja, como el fomento, ¿no? Como si ellos fueran, ¿no?, los impulsores. Y realmente el aparato es muy pesado, vamos a decirlo así. El aparato mexicano, que es uno de los aparatos más grandes del mundo que existe en cultura, es un aparato muy pesado. La institucionalidad vigente de la cultura mexicana es impresionantemente grande y difícil. Y por otro lado, sus políticas, aunque se actualizan discursivamente, año con año van perdiendo recursos económicos. Pero esa pérdida de recursos económicos no ha significado una revisión de la estructura y de las capacidades de esa estructura para responder a la transformación de los tiempos. Más bien hay una reacción. Entonces les quitan aquí, cortan allí y dejan 5 personas haciendo lo que hacían antes 20 y cierran esta oficina y ahora tienen que irse por allá y quitan un fideicomiso y abren un programa y no, es como muy reactiva. Claro, en el neoliberalismo, tanto como en el austericidio, los dos hacen las mismas cosas, los dos achican el Estado, uno en nombre de la austeridad para las cuentas públicas y otro en nombre de entregar a los privados allí donde se puede construir mercado, pero los dos recortan. Lo que ha generado es que las estructuras del bienestar, todas las del estado de bienestar que fueron construidas el siglo pasado, se fueron recortando como un collage, pero no como una estructura de pensamiento. Entonces, encontramos muchos vacíos en las estructuras, digamos, de la institucionalidad vigente. Y la otra pregunta que siempre me hago con respecto a este tema es, ¿y de qué sirve que les den más dinero si están haciendo las mismas cosas? Y si uno hace las mismas cosas, no va a producir resultados diferentes, ¿no? Y aunque se inventen programas y les pongan nombre comunitario, les pongan el nombre que quieran, una de las preguntas es, a medida que institucionalizan los procesos donde las dinámicas sociales están produciendo otras formas de pensar, cuando llega el Estado te institucionaliza o cuando llega al mercado te vuelve mercancía y una vez pierdes eso, pierdes espesor creativo, pierdes profundidad creativa. Entonces, parece que el Estado corriera detrás de los artistas para cooptar y no para producir, ¿no? Entonces, pensar en otras dinámicas del Estado, pues implica muchísimas cosas. Y somos un país que nos encantan las leyes, producimos leyes por todos lados, sin reglamentos, y entonces, pues, y creer que todo está en la ley y en el Estado es un problema ahí como raro. Entonces, yo creo que hay áreas de gobierno que funcionan bien, hay áreas de gobierno que no funcionan bien. Y creo que el Estado debería ser un Estado cultural, es decir, un Estado que reconoce las diferencias y que debe construir espacios de igualdad en creatividad y en una relación viva con su pasado y no conservacionista con su pasado, y en una relación de escucha con las posibilidades. Pues hay muchos procesos que se llevan a cabo, ¿no? Desde que se habló de acupuntura cultural, ¿no? Donde toco que genere resonancias, ¿no? Que eso tiene ya, Gilberto Gil lo enuncia en el primer gobierno de Lula cuando fue ministro de Cultura, que Celino Turiño lo continúa, que tiene que ver con todas las políticas relacionadas con cultura viva comunitaria, ¿no? Es cultura viva, no es archivo solamente, ¿no? Que los archivos están vivos en lo contemporáneo, pero en general se han pensado como colección y como contenedor y no como continente, es decir, no están moviéndose. Esa, digamos, es una primera cosa. La otra es que hay que recolocar a los sujetos y hay que recolocar los discursos. Es decir, la mayoría de las personas que trabajan en cultura están colocadas, sujetadas por la idea del dinero y sujetadas por una visión occidental del mundo. Hay que decolonizar el pensamiento, hay que transformar las formas de ver, de estar, de ser con otros y pensar que hay muchos más recursos que el dinero, que sin recursos estéticos, sin recursos éticos, es posible moverse, pero es imposible generar procesos de imaginación o de futuros posibles o de transformación o laboratorios de convivencia, etcétera, etcétera.
Entonces, convertir a los sujetos que están en las dinámicas de las políticas culturales en actores que vayan construyendo agencia con otros implica que tomen responsabilidad más allá de esta idea paternalista de que el Estado me tiene que dar. ¿Qué te tiene que dar el Estado? Ah, es que todos somos el Estado. Bueno, ¿qué te tiene que dar el gobierno? Es que me tienen que dar dinero porque yo soy, ¿no? Construye tu estructura económica, ¿no? Entonces, evidentemente esto parece como un échale ganitas. No, no es échale ganitas, es construye proyecto, pero el proyecto no es lo que presentas a una convocatoria. Es construye acciones, acciona el campo donde te mueves, de tal forma que vayas construyendo colectivos y otras miradas sobre las posibilidades de la realidad. El tema es que nos han convencido que todo es individual, que ese es un problema no solo del capitalismo, sino del liberalismo individualista. Y actuar con otros, el principio debería ser con quiénes puedo actuar para generar procesos. La pregunta por el nosotros. Y como esa pregunta no está dada o solamente se hace funcionalmente y no estructuralmente, entonces terminamos haciendo cada uno distintas cosas sin ir sumando, ¿no? ¿Cómo sumamos? La pregunta por el sumar, la pregunta por el multiplicar, que es como la que normalmente no se hace, ¿no? Y más cuando estamos acostumbrados al modelo del artista surgido en la estructura florentina y en esa estructura del mecenazgo y en esa locura de que yo soy, ¿no? Y no jugamos a estar con el otro y pensar que el juego y la lúdica pues son acciones políticas, no son solamente acciones imaginativas, ¿no? Entonces, trabajar en lo político instituyente implica otras formas de estar, de ser, de construir con otros y de generar una política pública cultural y su gestión de tal manera que sea posible construir nosotros, ¿no? Que podamos estar juntos de otras maneras para visualizar un territorio y construir territorios culturales, territorios creativos, territorios de posibilidad, ¿no? Territorios pueden ser digitales, pueden ser físicos, pueden estar deslocalizados, pueden no. Entonces, pensar en la posibilidad de los otros territorios y no el único que nos toca, que está completamente mercantilizado e individualizado.